Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase 4 de la unidad 3. La presente clase es para realizar ejercicios. Recordamos que el hecho clave que esperamos a la conclusión de la unidad es que los estudiantes de la presente clase puedan aprender a resolver circuitos trifásicos desequilibrados utilizando medios tecnológicos. La pantalla nos muestra los diferentes tipos de circuitos trifásicos desequilibrados que hemos estudiado la solución de cada uno de ellos, cómo resolver los circuitos tipo de circuitos trifásicos desequilibrados. Es importante identificar, para resolver circuitos trifásicos desequilibrados complejos, es importante identificar en uno o más de estos tipos de circuitos contenidos en ese circuito complejo a objeto de realizar una solución correcta y eficiente. El presente ejercicio 1 trata de un circuito que está conectada que la carga está conectada en delta o triángulo con las diferentes impedancias, valores de impedancia y una fuente simétrica trifásica equilibrada cuyos datos están mostrados en la pantalla. El primer paso para resolver este circuito es identificar el triángulo de tensiones que sea coherente con los datos de tensiones del ejercicio. En este sentido, hemos identificado los terminales del triángulo de tensiones, los puntos A, B y C, que reflejan las tensiones que son dato en el ejercicio. El segundo paso trata de calcular las corrientes de fase dentro del triángulo, eh, tanto para la fase AB como para la fase BC como para la fase CA, ¿no? Y de esa manera encontramos resultados indicados en la pantalla. Y el tercer paso es calcular las corrientes de línea aplicando la primera ley de Kirchhoff en los nodos A, B y C terminales de la carga, donde aplicamos que las sumatorias de corrientes que entran igual a las sumatorias de corrientes que salen, y de esta manera podemos encontrar las corrientes de línea, que era el objeto del ejercicio. El ejercicio 2 trata de calcular un circuito de carga conectada en estrella para un sistema de 3 fases 3 hilos con una fuente de 3 fases 3 hilos que suministra energía a este circuito conectado en estrella, esta carga, circuito de carga conectada en estrella. La carga es desequilibrada, la tensión de la fuente es 220 voltios menos 90 grados como tensión de referencia, la secuencia es VAB, BCA y BBC. Los valores de la impedancia están mostrados en la pantalla con el puntero láser. El primer paso para resolver este circuito es también graficar el triángulo de tensiones y que se produzca la secuencia del ejercicio, la secuencia que es dato en el ejercicio. En este caso, lo que graficamos es la tensión de línea referida a BA 220 voltios, por lo tanto, el punto que estamos señalando con el cursor es el punto A del triángulo de tensiones. El punto que estamos señalando con el puntero láser es el punto B. Y el punto C, para que se produzca la secuencia correspondiente en el plano XY, cuando hacemos girar los vectores tensión de línea en el plano XY y podamos reproducir la secuencia correspondiente, debe ser el punto señalado con el cursor con punto C. Por lo tanto, tenemos el triángulo de tensiones plenamente identificado, que nos reproduce las tensiones y la secuencia de fases del ejercicio. El paso 2 es, como una de las formas de resolver este tipo de ejercicios es convertir la carga que está conectada en estrella, convertir a un equivalente en delta o triángulo. Esta deducción de la conversión de una carga estrella a una carga delta equivalente hemos realizado en la clase 2 de la unidad. Hemos deducido las ecuaciones correspondientes y de esa manera podemos tener un circuito trifásico equivalente, carga conectada en delta o triángulo. En el ejercicio anterior, en el ejercicio 1, habíamos resuelto este tipo de ejercicios
Por lo tanto, podemos resolver pues, las corrientes de fase y las corrientes de línea que estamos mostrando en la pantalla. Una otra forma de resolver los circuitos, este tipo de circuitos con carga conectada en estrella, dadas las condiciones de los datos o condiciones de la tensión de la fuente, ¿no? 230 voltios en este caso, BBC, la secuencia correspondiente. Otra forma de resolver es a través del cálculo de la tensión de desplazamiento del neutro. Es decir, cuánto se desplaza el punto eléctrico neutro en la carga debido al desequilibrio, cuánto se desplaza ese punto neutro, convirtiéndose en el punto O, como habíamos explicado en la clase 2 de la unidad. Nuevamente, el ejercicio trata de identificar el triángulo de tensiones, ¿no? Donde tenemos la tensión, el terminal BC, la tensión BC es 230 voltios, 0 grados, por lo tanto, el punto señalado con el cursor sería el terminal B, el punto señalado con el cursor sería el punto C, la tensión BBC sería 230 voltios 0 grados, ya en el plano XY, referida al plano XY, y el punto que estamos mostrando en la pantalla sería el punto A, el punto A del triángulo de tensiones. Este triángulo de tensiones que estamos indicando en la pantalla nos reproduce la secuencia BAB, BCA, BBC, cuando estas tensiones son referidas al plano XY y hacemos girar los vectores en sentido antihorario, los vectores tensión de línea en sentido antihorario. Podemos observar que la secuencia establecida para el ejercicio es la que se reproduce. Por lo tanto, el triángulo de tensiones es el indicado en la pantalla con los terminales B, C, A, y el mismo nos permite calcular las tensiones de fase, las tensiones fase neutro, entendiendo que el neutro, el punto N es el punto nominal, es el punto nominal de las tensiones de fuente. Por lo tanto, la relación entre las tensiones de línea y las tensiones de fase va a ser raíz de 3. 230 sobre raíz de 3, 132,79 voltios. Y el ángulo de la tensión BAN va a ser 90 grados si lo referimos al plano XY, 30 grados en la tensión BB si referimos al punto XY y otros 30 grados si referimos al punto, otros 150 grados si referimos al plano XY, ¿no? Los vectores tensión de fase. Aplicamos el método de tensión de desplazamiento del neutro, el método de cálculo de la tensión de desplazamiento de neutro. Esta ecuación fue deducida en la clase 2 de la unidad 3. Tenemos que la tensión de desplazamiento del neutro es igual a menos los voltajes por las admitancias de la carga, los voltajes de la fuente, nominal BAN, BBN, BCN, por las admitancias, ¿no? Y sobre la sumatoria de las admitancias. De esa manera podemos calcular la tensión de desplazamiento del neutro y posteriormente, como un paso 2, podemos calcular las tensiones de la carga, es decir, qué tensión efectivamente recibe la carga, que de acuerdo al diagrama que habíamos desarrollado en la clase anterior, habíamos explicado que la tensión BAO, es decir, la tensión que aparece en los terminales de la carga, va a ser igual a la tensión nominal de BAN, de la fuente, más la tensión de desplazamiento del neutro, ¿no? Eso nos refleja las tensiones de la carga en las ecuaciones que estamos mostrando y posteriormente calculamos las corrientes de línea, que no es nada más que aplicar la tensión sobre una impedancia y de esa manera pues se calcula la corriente que pasa por cada una de las fases de la carga, que es la misma que pasa por la línea y eso se repite para cada una de las fases. Por lo tanto, hemos resuelto también este tipo de ejercicio. Considerando la complejidad de los diferentes circuitos trifásicos desequilibrados, sus consideraciones y sus diferentes cálculos y procedimientos, el día de mañana a las 8:15 por la mañana se ha decidido realizar una clase adicional, la 4.1, a la cual les invitamos.